conoce la palabra, vamos a darle. Ya lo tiene en segundo libro de Reyes, capítulo 18. Hay un título que se llama Reinado de Ezequías. Amén. Reinado de Ezequías. Y a su nombre, vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. En el tercer año de Osea, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Ya los niños están con su maestro. Sí. Los niños con su maestro. Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar, era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abí, hija de Zacarías. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David, su padre. Vamos a leer todo el versículo 3. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David, su padre. Padre Dios que estás en los cielos, te damos gracias en esta mañana de hoy. Te pedimos una vez más que tu Espíritu Santo nos ayude, nos dé la palabra, nos revele, Dios mío, dando el denuedo, el rema, Dios mío, la parresia que necesitamos para predicar la palabra. Coloca a tu pueblo atento, oídos abiertos para escuchar la enseñanza una vez más. Reprendemos todo lo que venga en contra de tu palabra, en contra de ella, desautorizando la obra del diablo, del brujo, del hechicero. Las tinieblas quedan sujetos y debajo de los estrados de los pies de Cristo. Dios, que esta palabra sea de gran bendición para nuestras vidas. Así como nos ha venido hablando, háblanos en esta mañana de hoy. En el nombre de Jesús. Me abandono en tu mano, toma control de mi garganta. Señor, mientras esté predicando, Dios mío, ayúdame, Señor, a enseñarla y a compartirla. En tu nombre te damos gracias. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Puede sentarse, Iglesia. Y a su nombre damos la gloria. Vamos a hablar hoy del rey Ezequías. Ezequías significa Jehová es mi fuerza. Amén. Ezequías era el rey de Judá, hijo de un hombre llamado Acaz. Bendito sea el Señor. Donde la Biblia registra que su padre hizo lo malo delante de Jehová. Acaz era el rey de Judá también, y el que lo reemplaza era su hijo Ezequías. Y la Escritura enseña que Acaz hizo lo malo ante Jehová. Tanto fue lo malo que hizo su padre, que aprendió como el rey Acaz a adorar a Jehová, pero también adorar a las imágenes de tallas, de madera, de piedra muda y de acero. Acá hizo lo perverso y lo malo ante Jehová, y fue tanto la alianza que hizo acá con el pecado y con el mundo, con los paganos, que llegó un momento que tuvo que cerrar el templo de Jehová, tuvo que cerrar la casa de Dios, porque no había aprendido
o llegó a perder la autoridad. Llegó a perder tanta autoridad que, si hablamos de una manera literal, es que llegaron que la iglesia donde él predicaba, ya la gente no se congregaba. Ya la gente había aprendido a adorar los dioses baales y habían dejado a su Dios, a Jehová de los ejércitos, por adorar los dioses paganos en ese momento. Y eso hizo que el padre de Ezequías cerrara el templo. Y cuando el templo se cierra, no hay la oportunidad de que las almas busquen a Dios y que aprendan más de Jehová. Amén a su nombre. Por eso el diablo siempre quiere cerrar las iglesias de sana doctrina. Y por eso, iglesia, si estas puertas están abiertas, es porque Dios está en el asunto. Y a su nombre damos la gloria. Y a su nombre damos la gloria. Me regalan agua, por favor. Y caliente, no me la den helada. Y aquí hablamos del rey Ezequías, que tenía 25 años cuando empezó a reinar a Judá. Y dice que demoró 29 años reinando a Jerusalén. Bendito sea el Señor. Cuando estaba reinando, Ezequías fue el autor de la nueva reforma, pero para bien y para el reino de los cielos. No la reforma que estamos escuchando hoy en día, que usted ve que la gente dice que ya, o como dice la Biblia, que ya a lo amargo lo llaman dulce y lo dulce lo llaman amargo. La luz lo llaman tiniebla y así viceversa. Ya no amonestan sobre el pecado. Ayer escuchaba, hoy o ayer no se escuchaba, un varón que predicaba de que la iglesia no debe contaminarse con el mundo, y sin embargo una oveja escuchó el mensaje y dijo: tremendo mensaje. La iglesia no debe contaminarse con el mundo, pero cuando él tiene una moto, dice que él toma la decisión de ganarse unos pesos. No sé qué pueblo es exactamente, alguien me recordará. ¿Qué pueblo es? Candelaria. Candelaria. Y dice que él llevaba a la gente en multitud hacia la plaza, y en la plaza él se dio cuenta que había un evento del mundo, y en ese evento del mundo habían algunos cristianos que ministraban alabanza metidos dentro del evento mundano. Y el hermano empieza a exhortar. Dice que él se encuentra con otro hermano también que le gustó el mensaje, que nosotros no debemos amar el mundo, como dice Primera de Juan 2:15. Bendito sea el Señor. Y dice: estoy exhortando a este grupo de hermanos que ministran alabanza porque están aquí en este evento mundano. Y dice que el hermano se va triste y va y busca a otra persona y lo lleva en su moto, porque era mototaxi, lo lleva a la plaza. Y cuando él ve en la plaza, se da cuenta que en el centro de la plaza está el pastor que predicó que no améis el mundo. Bendito sea el Señor. Y era pastor y es pastor y está predicando que no amemos el mundo, y él está en medio de las cosas del mundo. Este pastor enseña y dice que en el púlpito no hay problema que la gente se monte con falda, con corbata, sin maquillaje, pero que cuando se bajen del púlpito, las personas pueden usar su maquillaje, sus aretes, sus mochos, sus pantalones calientes, y el hombre puede andar como le dé la gana. El hombre ha tomado la decisión de retirarse de la iglesia e ir a congregarse en Campo de la Cruz. Y a su nombre damos la gloria por ese varón. Amén. Y esa es la reforma de la iglesia de hoy. Que ya no amonestan al pecador. Ven al pecador haciendo su inmundicia y no le dice nada. Ven al pecador haciendo su inmoralidad y no le dice nada. Pero el Dios que está en este lugar, siempre de culto en culto, nos vive amonestando. No vive exhortando.
¿Y sabe por qué? Porque el padre que ama disciplina a su hijo. Y a su nombre damos la gloria. Y el padre que ama corrige a sus muchachos, corrige a sus hijos y los corrige con vara. Y a su nombre damos la gloria. Y la vara es la palabra de Dios. Amén a su nombre. Bendito sea el Señor. Dice la Biblia, para leerle, que Ezequías hizo algo muy lindo de parte de Dios. Ezequías hizo lo que mismo hizo Gedeón en Jueces capítulo 6 y 7. Ezequías derribó todo lo que su padre había montado. La herejía, la inmoralidad, la idolatría, todo lo que su padre había hecho, Jeremías lo derribó. ¿Cómo lo derribó? En el libro de Reyes 18:4 dice, vayan conmigo. Él quitó los lugares altos, es lo que dice, y quebró las imágenes y cortó los símbolos de aceras e hizo pedazo la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y le llamó Neustán, que significa cosa de bronce, objeto de bronce. Miren lo que hizo Ezequías. Lo que su padre montó, Ezequías lo derribó. Amén a su nombre. Y la iglesia de sana doctrina debe derribar lo que la iglesia liberal está haciendo, lo que la iglesia liberal está permitiendo. Y a su nombre damos la gloria. Y nosotros en oración podemos hacerlo en el nombre de Jesús. Derribar la herejía y la falsa doctrina que han entrado en las iglesias, en las puertas y en la ventana de la iglesia. Y me llama la atención, dice que quitó los lugares altos. ¿Cómo tenía su padre su reinado? Tenía lugares altos, donde gobernaban los principados, las potestades, los gobernadores de las tinieblas gobernaban en ese tiempo. Acá su padre hizo lo malo. Dice, y quebró. Quebrar es destruir, es desaparecer, derribar. Dice, quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera. E hizo pedazo la serpiente de bronce. Y vamos a hablar un poquito de la serpiente de bronce. En Número capítulo 21, ayer hablábamos del Número capítulo 21, versículo 9 hacia adelante, la Biblia enseña que por causa de la rebeldía, por causa de una actitud rebelde de Israel, porque ayer le compartí a la iglesia en el ayuno, que hay cristianos que están en el lugar como Israel cuando salió de la esclavitud de Egipto. Han sido libres físicamente, pero en el espíritu todavía son esclavos de Egipto. Y ayer le explicaba a la iglesia que esos son los hermanos que lloran, que hablan en lenguas, que predican, que ayunan, que echan fuera demonios, pero que también en su corazón tiene medio mundo ocupado en su corazón. Le llama la atención todavía los carnavales, la marimonda, el disfraz del mico, de yo no sé cuántos disfraces hay allá en los carnavales. Le llama la atención Sodoma y Gomorra. Todavía se deleita en los chistes rojos, en la vulgaridad y en la inmundicia y en la inmoralidad sexual que presenta la televisión hoy en día. Israel había sido libre de la esclavitud de Egipto, pero cuando estaba en el desierto, ¿cuántos estamos en el desierto? Nada más hay dos. Yo estoy en el desierto, iglesia. Alcen las manos los que están en el desierto. Démosle gloria a Dios por los que no están en el desierto. Pues si no está en el desierto, no sé dónde está usted, hermano. Y a su nombre damos gloria. Y a su nombre damos la gloria. Y en el desierto el pueblo empezó a murmurar en contra de Jehová, su Dios, y en contra del líder Moisés, el pastor en ese momento. Y ellos empiezan a tener una murmuración y una queja, y empiezan a decir que ellos deseaban los peces que había en Egipto, las cebollas, una cantidad de alimentos que tenía en Egipto. Si hablamos hoy en día, podemos hablar del pescado, del pollo, del pavo, podemos decir, de las cosas mundanas que hay en el mundo, de los deseos de la vanagloria.
Recuerde que la Biblia dice que Satanás se le presentó a Jesús y le mostró la vanagloria del mundo, no solamente del carnaval de Barranquilla, le mostró todo el mundo y le dijo: si tú me adoras y te postras ante mí, todo esto es tuyo, porque a mí me ha sido entregado. Y Jesús lo venció por la palabra, y a su nombre damos la gloria. Bendito sea el Señor. Y nosotros hablamos porque está escrito en la Sagrada Escritura lo que nosotros debemos exhortar y hacer ver lo que está mal delante de Dios. Y la Biblia enseña que ellos empezaron a desear nuevamente y a recordar el viejo mundo en que ellos vivían. Las vestiduras, el alcohol, el adulterio, la inmoralidad, la inmundicia. Ellos empezaron a desear todas esas cosas. Tenían medio corazón para Jehová, pero tenían otro medio corazón para el mundo. Y Dios lo que quiere, o Dios lo que desea, es que Él nos quiere a nosotros es completico, y a su nombre damos la gloria. Él no te quiere a media. Amén. Los casados que están aquí podrán decir si quieren a su esposo a media o lo quieren completico. Así es Dios con nosotros. Dios nos quiere a nosotros es completico, para Él nada más, y a su nombre damos la gloria. Israel empezó a tener una blasfemia y empezó a pecar en contra de Jehová su Dios. Ellos deseaban comer de la comida que había en Egipto, como algunos están aquí en este lugar, están en la iglesia, pero desean, quieren, anhelan en su corazón las cosas que hay en el mundo. Y Dios nos quiere hacer libre en este día de hoy. Juan 8:32 dice: y conoceré la verdad, y la verdad os hará libre. Y a su nombre damos la gloria. Y a su nombre damos la gloria. Y a su nombre damos la gloria. Bendito sea el Señor. Entonces, a través de esa murmuración, Moisés, escuche, Moisés comete el error también. Vamos a ir un momentico, número 21:9. Vamos allá. Vamos a llegar hasta allá para no decir: el hermano me está predicando algo que yo no lo conozco. No coma cuento, coma palabra. Y a su nombre damos la gloria. Y a su nombre damos la gloria. 21:9 dice: 21, vamos a leer el del 4. Cuando dice: después partieron del monte de Or, camino del mar Rojo, para rodear la tierra en Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. ¿Por dónde se desanimó el pueblo? Por el camino. Bendito sea el Señor. El pueblo le entró un desánimo, hermano, y el desánimo espiritualmente son demonios que están operando en todas las regiones celestes y están ministrando a la iglesia del Señor. Tenemos que tener cuidado con el desánimo. Hay que reprenderlo en el nombre de Jesucristo. Y dice que se desanimó el pueblo por el camino y habló el pueblo contra Dios. ¿Con quién? ¿Contra quién habló el pueblo de Israel? Contra su creador, contra aquel que lo libertó de la esclavitud, contra aquel que le dio la libertad. Nosotros un día éramos esclavos y Dios nos hizo libre. ¿Pero libre para qué? Para nosotros dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Y a su nombre damos la gloria. Y a su nombre damos la gloria. Y dice: ¿por qué no hiciste subir de Egipto? Qué pueblo tan grosero. Dice: para que muramos en este desierto, pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan liviano. Cuando hablamos del pan, estamos hablando de Cristo. Dice: yo soy el pan de vida. Bendito sea el Señor. Hay gente que se fastidia del pan diario de Jesucristo. Hay gente que está molesto con Dios. Hay gente que no quieren seguir más a Cristo. Están aquí porque no sé por qué están, pero quieren seguir bajo los rudimentos del mundo. Quieren caminar bajo la corriente del infierno, la corriente de las tinieblas y de la oscuridad. Y Dios quiere que nosotros remeditemos, que estemos como la condición del hijo pródigo, que volvamos en sí y volvamos a regresar a la casa de nuestro Padre. Hay gente que están en este lugar, pero su corazón está en el mundo todavía. Su corazón está en el carnaval. Su corazón todavía están adorando y deseando tener las cosas que
hay en la tierra que ofrece el diablo, las inmundicias, la inmoralidad, la suciedad, la porquería, la idolatría, tanta basura que el diablo ofrece, y el hombre de Dios y la mujer de Dios se ha dejado contaminar por tanta basura y está claudicando entre dos pensamientos y le está diciendo: oh Dios mío, ¿quién será el verdadero Dios? ¿A quién estoy adorando? Y Dios nos está invitando en esta mañana de hoy que hay un solo Dios y que Él no quiere para Él, porque Él es fuerte y celoso con nosotros. La Biblia dice que el Espíritu Santo nos anhela celosamente. Y a su nombre damos la gloria. Y a su nombre damos la gloria. Y mira que este pueblo empezó a quejarse, claro. ¿Qué quería Israel? Comerse la basura que se le estaba dando a Egipto, aunque preferían seguir siendo esclavos. Hay gente que se quieren colocar los mochitos del mundo, aunque quiera ser esclavo. Y ayer le decía que no estoy hablando del mochito de pierna, estoy hablando del mochito de tela, de ropa. A su nombre damos la gloria. Ayer le decía a la iglesia que hay gente que tienen pantalones guardados en su closet, mochitos, cosas, blusitas corticas, para como una esperanza de que un día va a regresar al mundo. Entonces están claudicando entre los pensamientos. Aquí somos una cosa y en la casa somos otra cosa. Y aquí estamos engañando al pastor. A mí no, hermano. Que Dios tenga misericordia. Si Cristo viene, hermano, yo deseo irme de este lugar. Yo no sé usted si se quiere quedar con ese mochito aquí en la tierra. Y a su nombre damos la gloria. Gloria a Dios. Porque si se queda con ese mochito, hay una orden nada más, hay una manera de salvarse, y es que tiene que ser la persona decapitada. Y a su nombre damos la gloria. Y dice que Jehová envió entre el pueblo, tanto fue lo que hizo el pueblo, que Dios no resistió. Y Jehová envió al pueblo serpientes ardientes. Mira la palabra. Serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel por causa de esa rebeldía que tenían con Jehová. Y así pasó la iglesia de Corinto también. Querían adorar a Dios como ellos le daban la gana. Querían traer la costumbre del mundo a la iglesia. Y por eso nosotros tenemos que marcar la diferencia entre una iglesia liberal y una iglesia de sana doctrina. Porque nosotros o somos o no somos. Pero Dios quiere que nosotros tengamos actitudes, que haya cambio ya. Y a su nombre damos la gloria. ¿Y qué hizo Jehová? Le mandó serpientes ardientes. Estas serpientes ardientes, dice los comentarios bíblicos, que eran serpientes que se camuflaban, que se confundían, que no se discernían entre las mismas arenas. Y el pueblo estaba allí caminando, porque hay gente que caminan en la presencia de Dios, pero están rebeldes. Amén. ¿Cómo así, pastor? Sí. Hay gente que está aquí, pero están rebeldes. Y en esa rebeldía Dios le envió la serpiente. Cada serpiente que mordía a un israelita moría inmediatamente. Entonces Dios le dio una orden. Mira a Moisés, porque Moisés empieza a clamarle a Dios: levanta una serpiente de bronce y ponle un asta de lo más alto, y todo aquel que reciba la mordedura de la serpiente, ojo con lo que estoy diciendo, todo aquel que es mordido, quiere decir que ya Dios había enviado juicio. Y cuando Dios envía juicio, no hay nadie que lo pueda detener. Usted y yo lo que estamos haciendo es aplazar. ¿Sabe qué es aplazar, verdad? Ponerle pausa a algo. Atrasar los juicios de Dios. Pero cuando Dios envía juicio, es juicio, hermano. Y las serpientes no dejaron de hacer su trabajo. Mire, obedecieron más a la serpiente que el mismo hombre. La serpiente tenía que cumplir que todo Israel que encontraban mal parado lo mordía. Amén. Pero Dios le levantó una serpiente de bronce, y en esa serpiente de bronce era un símbolo, no que era que tenían que adorar a la serpiente de bronce. Era un símbolo y tipo de Cristo. En aquellos tiempos era la serpiente, pero hoy no miramos una serpiente. Aquí no hay ni una, ni que la haya. Pero nosotros adoramos, veneramos, honramos, respetamos, creemos en aquel que no se ve, pero que está en medio de nosotros. Es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y a su nombre damos la gloria. Dele fuerte el aplauso.
Oye, fueron muchos años que se acostumbraron con la serpiente. Y llegó hasta el reinado de Ezequías, que dice la Biblia que Ezequías vio que ya eso no tenía poder, que ya eso no tenía por qué, tenían que o adorarlo o tenerlo como una idolatría. Y vino Ezequías y hizo pedazo esa serpiente, porque sabía que estaba ocupando un lugar que no le correspondía, porque todo aquel que ocupa el lugar que le corresponde a Dios se convierte en una idolatría. Un hijo puede ser un ídolo para ti. Un esposo puede ser un ídolo para ti. Una esposa puede ser un ídolo para ti. Una ropa, una prenda, hermano. Hay gente que le gusta tanto una prenda que no la lavan. Se convierte en un ídolo. Parece río, pero eso es verdad. Puede convertir en un ídolo, un carro, una moto, algo. Todo lo que ocupa el lugar de Dios se convierte en ídolo. Amén. Tiene que hacer un ayuno, hermano, y usted deja de ayunar por comerse una porción de carne o de qué sabe qué alimento. Ya eso es un ídolo. Amén, y es su nombre. Hay gente que no pueden ayunar porque le da dolor de cabeza porque no pueden dejar el tinto. Y el tinto mata, el tinto, hermano. Yo tomo tinto, hermano, pero yo cuando voy a ayunar, así que tinto, hoy nada entra en este estómago. Hay gente nada más que el olor de café lo atormenta. Lo vuelve loquito, se vuelve una gelatina, eso se convierte en un ídolo. Por eso nosotros tenemos que derribar y hacer pedazos esa serpiente de bronce. Y a su nombre damos la gloria. Y a su nombre damos la gloria. Esto fue lo que hizo Ezequías. Derribó los lugares altos. Y esto se llama ¿cómo? Cuando tú limpias tu casa, cuando tú haces algo que es de limpieza, y hablar del templo de Jehová se llama es purificación, santificación. Ezequías purificó la casa de Dios a través de todo esto que le leí en 2 de Reyes capítulo 18 versículo 4. Ezequías renovó nuevamente el culto de la Pascua. Ya la Pascua se había perdido. ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy? Bendito sea el Señor. Es recordando la salida de la esclavitud de Israel en medio de un territorio pagano. Ya Ezequías había logrado a través de esto un gran avivamiento. En segundo libro de Reyes capítulo 18 dice, logró un gran avivamiento, porque lo que produce avivamiento es cuando usted, para tener avivamiento, tiene que derribar los altares que hay en su casa. Amén. Lo que hizo Gedeón derribó los altares y Dios le entregó enseguida la conquista, le entregó el reino enseguida. Y a su nombre damos la gloria. Y a su nombre damos la gloria. Y a su nombre damos la gloria. Pero en el libro de Reyes, vamos a traer nuevamente el segundo libro de Reyes, nos llama poderosamente la atención del versículo 3, que dice que hizo lo recto delante de Jehová. Así lo dice, ¿verdad? 18. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David, su padre. Y a su nombre damos la gloria. Me permite leer este mensaje que me mandaron. Ok, listo. Pero la Biblia dice, y es algo que me voy a centrar, y quiero que le preste atención porque no voy a demorarme, estoy un poquito así, y quiero que le preste atención. ¿Por qué te estoy tocando este tema del libro de Segunda de Reyes? Porque hay algo que le pasó a Ezequías, que es lo que la gente no entiende hoy en día. Lo que le pasó a Job, le pasó también a Ezequías. Algo parecido. Resulta que Dios llamó al profeta Isaías y le dice: Isaías, ve a la casa de Ezequías, capítulo 20, vaya conmigo allá, del mismo segundo libro de Reyes. Dice: en aquellos días, 20 del segundo libro de Reyes, en aquellos días Ezequías cayó enfermo ¿de qué? De muerte, hermano. Y yo hago la pregunta: ¿qué pecado había hecho Ezequías? ¿Qué mal había hecho Ezequías para que estuviera enfermo de muerte?
Pero cuando tú hablas de enfermo de muerte, la gente lo relaciona pecado. Es decir, nosotros no podemos enfermarnos. Somos de hierro y somos de roble. Nosotros somos así. Los supercristianos espirituales. No podemos enfermar. La Biblia dice que Ezequías enfermó y de muerte. Y no fue por pecado. Y la Biblia dice que vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, enviado por Dios, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. ¿Te puedes imaginar cuando Ezequías ve al profeta Isaías? ¿No ha visto gente que se le han acercado a usted y le ha dicho: pastor, Dios me reveló que usted tiene una palabra para mí? ¿Cuándo? Dios no me ha dicho nada. Pues Dios me lo reveló. Suelta la palabra, y que te voy a soltar, que te arrepientas, porque yo no tengo palabra para ti. Pero aquí Isaías sí fue enviado por Dios. ¿Cuál era el pensamiento de Ezequías? ¿Qué palabra trae el profeta? Si empieza a revisarse: yo no he hecho lo malo, yo estoy bien delante del Señor. Eso es que me va a traer una palabra buena, una palabra de que Dios me va a sanar. Dios me va a levantar, porque Dios me necesita en este lugar todavía. Pero ¿cuáles fueron las palabras del profeta? Así ha dicho Jehová: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Ezequías le entra una tristeza, hermano. ¿A quién le gusta que le diga que se va a morir, hermano? Alce la mano aquí que le diga que te vas a morir. A nadie le gusta eso, hermano. Amén. Aunque sabemos que no está esperando una eternidad con Cristo, pero a nadie le gusta que le den una crónica de, ¿cómo se llama eso? Crónica de una muerte anunciada. A nadie le gusta eso. Ezequías empieza a tener una reacción tremenda. Mire lo que dice más adelante el texto bíblico. Entonces Ezequías volvió de inmediato su rostro a la pared y oró a Jehová. Todavía Ezequías, recibiendo la noticia de lo que le venía, él no empezó a maldecir, él no empezó a blasfemar, no empezó a echarle la culpa a Dios, sino que fue a la pared y se postró en la pared y oró a Dios diciéndole esta palabra. Mira lo que dijo. Vamos a leer. Te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón. Pregunto, ¿era mentira lo que estaba diciendo Ezequiel? Era verdad. Dice: y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Yo le quiero decir algo. Por muy buen predicador, por muy buen ministro, por muy buen pastor, por muy buen intercesor, el día que Dios te dé una orden, nosotros tenemos que decir amén, aleluya. Nada más lo dijo Orlando solo. A los demás no les gustó lo que dije. Amén. Amén. Vea, sus lágrimas, su ruego, su clamor y las obras buenas que usted y yo hemos hecho mientras estamos vivos no van a conmover a Dios. Sin embargo, aquí Dios le permitió vivir Ezequías 15 años más. Pero antes de esto quiero decirte, es que cuando Dios, es más, Eclesiastés 8:8, si no estoy mal, dice que cuando Dios le da la orden al Espíritu que vaya a su presencia, debe ir. No lo dice así textualmente, pero da a entender esto. Si alguien lo consigue, me lo lee rápido ahí para leerlo, si no estoy equivocado. Alguien que me lo lea con voz fuerte. No hay hombre que tenga potestad sobre el Espíritu para retener el Espíritu. Repítelo otra vez, por favor, y fuerte. No hay hombre que tenga potestad sobre el Espíritu para retener el Espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte,
y no valen armas en tal guerra, ni la impiedad librará al que la posee. No hay hombre que tenga poder, palabra potestad significa poder, que logre retener cuando el Espíritu de Dios, cuando Dios llama al alma que parta de esta tierra. Cuando Dios llama, punto, se acabó. Hasta ahí llega desistir nuestro cuerpo en esta tierra. Y Ezequías hizo algo, él se tiró enseguida a la pared y se postró y le rogó a Dios con lloro. Y le recordó a memoria de todas las buenas obras. Mira que he quitado las imágenes de acera, las corté, quité las serpientes de bronce, hasta abrió la puerta del templo que estaban cerradas, renovó nuevamente el culto de la Pascua. Y hubo un gran avivamiento en ese momento. Pero mire, le quiero compartir algo a través de este texto bíblico. Le quiero compartir algo. Mira, hay cosas que Dios hace, y cuando Dios la hace bien, la hace perfecta, la hace correcta, no hay margen de error. Cuando Dios hace algo y Dios toma decisión de algo, es porque a todos nosotros nos conviene. Así sea la muerte. ¿Me está entendiendo? Así sea la muerte. Usted y yo tenemos que aceptar la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es perfecta. No hay margen de error. Cuando Dios nos dice algo a nosotros, vea, nosotros debemos echar mano de ella porque nos conviene. Pero ¿qué hizo Ezequías? Quiso ir en contra de la voluntad de Dios. Lo que Dios quería evitarle a Ezequías era una tragedia más adelante. Lo que Dios quería evitarle a Ezequías era que no solamente Ezequías, sino que todo Israel iba a caer cautiva bajo el mando de los babilonios por su terquedad y por la ¿cómo podemos decir? Por la intención de querer estar vivo. No quiso aceptar la voluntad de Dios de que él muriera en ese tiempo, en esa fecha, sino que pidió a Dios que le extendiera unos años más de vida, y Dios le dio 15 años de más. A través de esos 15 años más que Dios le dio de vida a Ezequías, nace un hijo perverso, malvado. Nació para hacer la maldad y para torcer todo lo que hizo su padre, llamado Manasés. Hizo lo contrario que hizo Ezequías y llevó al pueblo a la cautividad, cautiverio, y montó nuevamente los lugares altos, los Baales. Lo que Ezequías había derribado, su hijo lo montó. Y a su nombre damos la gloria. Entonces, si usted ve en este texto bíblico, no le convenía a Ezequías seguir viviendo. ¿Me está entendiendo, iglesia? A Ezequías no le convenía seguir viviendo, aunque había hecho los retos. Ya Dios tenía al que lo iba a reemplazar. Porque es que a veces nosotros nos creemos que somos únicos aquí en la tierra, y Dios tiene su reemplazo. Yo siempre he dicho que Elías tiene su Eliseo. Amén a su nombre. Amén a su nombre. ¿Y qué hizo Ezequías? Lo que hizo fue traerle problemas a toda Israel. Mire, la Biblia dice en Hebreos 6:8. Hebreos 6:8. Que hay algo que tenemos que mirar. Hebreos 6, versículo 8 dice. 6:18, perdón. Para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta. ¿Qué dice Dios? Que es imposible que Dios mienta. Lo que Dios dice se cumple. ¿Me está entendiendo? Lo que Dios dice se va a cumplir por encima de la cabeza del mismo diablo. Amén. Por ahí hay un varón que decía que la comida del gato no se la come el perro. Así es. Lo que Dios te dice para ti como una promesa se va a cumplir. ¿Me está entendiendo? ¿Me está entendiendo? Dice, es imposible que Dios mienta. Tengamos un fortísimo consuelo lo que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, lo cual tenemos como segura y firme ancla del alma, que penetra hasta dentro del velo. Entonces, lo que Dios ha dicho en su palabra, lo que Dios ha dicho en la Escritura, se cumple porque se cumple. Pero también cuando Dios da la orden de algo, también debe cumplirse. Y lo que Dios marca, lo que Dios señala, hermano, a nosotros como iglesia nos conviene. Nos conviene, iglesia. Y le quiero dar un ejemplo así
de mi vida, de lo que ha pasado aquí en la iglesia. Miren, una oportunidad, la hermana Sara, cuando vivía en la vuelta, ella no era la líder, pero le tocó quedarse con la obra, porque nosotros no íbamos, y ella le tocó quedarse. Y una mujer se le acercó a la hermana Sara y le dijo: hermana Sara, dígame, hija, quiero que ore por mi vida. Iba con lágrimas en los ojos y la hermana Sara se preocupó que había sucedido algo trágico. ¿Qué le sucedió? Hombre, es que mi marido me acaba de dejar y se fue de la casa. Óreme para que mi marido regrese. Y la hermana Sara oró. Padre, en el nombre de Jesús, la Biblia dice que todo lo que pide el Padre en tu nombre es hecho. Está hecho que el marido regrese a la casa de esta mujer. Y la mujer se fue. Al día siguiente llega la mujer otra vez, con lágrimas en los ojos. Pero la hermana Sara observa que en la lágrima en los ojos también había un moretón. Y ella le dijo: ¿y qué te pasó? Hermana Sara, mi marido regresó, pero me dio una puñera. Pedí y pedí mal. No sabemos pedir. Yo le hago una pregunta a las solteras aquí. ¿Qué quiere usted? ¿Un esposo o un esposo varón de Dios? Para no decir el nombre. ¿Qué quiere usted? Porque, hermano, esposo lo consigue ahí a la vuelta de la esquina. Cualquier guarrulado por ahí se casa con usted y sabe que va seguro. Porque el hombre mundano sabe que cuando se casa con una cristiana va seguro. Porque la mujer teme a Dios y no le va a fallar a Dios. ¿Qué quiere usted? ¿O usted, varón, qué quiere? ¿Una mujer mundana o quiere una mujer de Dios? Entonces, ¿por qué le pone el ojo a los mundanos? ¿Aló? Estamos pendientes de aquella que se pone la licra, que se pone el mochito, aquella que anda con los senos afuera. Y no estamos pendientes de la sierva del Señor que está en la iglesia, que está orando: Señor, mándame el esposo, a ese que está ahí, a ese que me gusta. Amén. ¿Qué quiere usted? En cierta oportunidad yo llegué a la iglesia, y cuando yo llego a la iglesia yo empiezo a tener una oración como la de Ezequiel, hermano. No, yo no lloré, pero yo le pedí una oración a Dios, hermano. Le dije: Señor, dame una moto, dame una moto, dame una moto, dame una moto. Y yo no oraba sino: dame una moto y dame una moto. Y Dios callado, hermano. Y Dios no me la daba. Señor, dame una moto. Y por fin llegó, hermano. Y llegó la moto. Y cuando llegó la moto tuve 3 accidentes. Después estaba orando: Señor, quítame la moto si no me mata ella. Porque pedimos mal. Y ahora Dios me regaló un carro y me lo dio en el tiempo de Él. Porque Dios sabía que mi corazón estaba preparado para recibir esa bendición. Y ese carro yo lo tengo para hacer la obra, para hacer todo lo que venga de parte de Dios. Yo estoy ahí. Así son con las cosas de los matrimonios también. Usted, cuando vaya a pedir algo, pídalo. Señor, yo no tengo el don de continencia que habla el apóstol Pablo. Y algunos se están quemando, algunos están que arden. Hay algunos que lo tocan, hermano, y hay que apagarlo enseguida. Y empiece a orarle a Dios: Señor, mándame el siervo o la sierva que me va a acompañar en el ministerio. Amén. Pero no se centre por un nombre exactamente, no, que este es el que me gusta. A mí me gusta este que está aquí, que es un modelo nuevo. Y Dios te dice: no, yo te quiero regalar un modelo viejo. Aló, y a su nombre damos la gloria. Levanta la mano la soltera y alaben a Dios. Porque ese es el problema. Es que nosotros queremos lo que nuestro corazón, lo que nosotros queremos, y no queremos aceptar lo que Dios nos quiere dar.
Dios lo que te va a dar es lo mejor, no hay margen de error. Lo que Dios te va a dar es hasta que la muerte los separe. Amén. Yo puedo pedir un carro nuevo, pero si Dios me quiere tener con el modelo viejo, gloria a Dios por eso. ¿Me está entendiendo? Y así está pasando con la iglesia de hoy. Y así pasó con Ezequías. Dios le dijo a Ezequías, hoy no más. Y Ezequías dijo, no Señor, dame unos años más. ¿Por qué me vas a quitar la vida? He hecho lo recto, he hecho lo correcto. Derribé los altares, le puso tanta traba a Dios. Y Dios le dijo, bueno, está bien, te voy a extender la vida. Ezequías, devuélvete, dile que va a vivir unos años más. Isaías, perdón, dile a Ezequías que va a vivir unos años más. 15 años. Vino lo peor que tenía que venir, Manasés. Usted se lee el capítulo 20 hacia adelante, habla de Manasés. Le hizo lo peor, lo que no tenía que haber hecho. Y así, hermano, cosas que usted debe tener y pedir, hermano. Un padre siempre quiere lo mejor para su hijo. ¿Verdad que sí? Vamos a leer un momentico lo que dice en Lucas 11:9. Vamos a leerlo un momentico. Lucas 11:9. Un padre siempre quiere lo mejor para su hijo. Por mucho que su hijo sea lo que sea, siempre un padre va a querer lo mejor para sus hijos. Dice 11:9. Y yo os digo, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se les abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buena dádiva a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Un padre siempre quiere darle lo mejor a su hijo. Un padre siempre está interesado en comprarle lo mejor. Mire, analícese usted. Hay libretas de 500 pesos. Usted compra la de 700, la de 1000 pesos. Porque usted siempre quiere darle lo mejor a su hijo. Y este padre que nosotros tenemos nunca se va a equivocar en darnos lo mejor para nosotros. Lo que Él nos da es lo correcto, es lo justo, es lo que nos merecemos y es lo que no tiene margen de error. ¿Está entendiendo? Si Dios le dio el ministerio de pastor, nadie aquí es pastor. Pero si Dios se lo dio a usted, Él no se equivocó en escogerte como pastor. Si Él te escogió como misionero, si Él te escogió como maestro, si Él te escogió como ministro de alabanza, de la intercesión, Dios no se equivocó en haberte escogido a ti como ministro, como pastor, como maestro, como evangelista. Ezequiel estudió para sacerdote y Dios le dijo, no, Ezequiel, no me vas a hacer sacerdote, me serás un profeta. Isaías estaba escribiendo al lado de su primo en el palacio y Dios le dijo a Isaías, suelta eso porque me vas a hacer profeta. Y lo que Dios nos da a nosotros, vea, le doy del 100%, es seguro que se cumple. Y a su nombre damos la gloria. Menos mal que yo me casé en el mundo, porque aquí hubiese sido un dolor de cabeza. Yo me imagino los hermanos cómo deben estar orando ahí, Señor, ese es. Y yo te dije, y Dios te dice, no, no es ese. Pero es que ese es el que me gusta. Pero es que ese no te conviene. Pero es que ese es el que me mata el corazón. Por eso no te lo quiero dar, porque te mata el corazón. Yo te tengo otro. ¿Pero cuál es? Es uno maluquito por allá, narichata, pelucucú. Ese es. Por eso, hermano, nosotros debemos pedirle a Dios, como Jesús dijo, Padre, si es necesario, pasa de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Amén. Y la voluntad del Padre era que Él cargara la cruz.
La voluntad del Padre es que Él fuera a la cruz. La voluntad del Padre es que Él fuera azotado. ¿Cómo así? Esa era la voluntad del Padre. Así estaba escrito en el libro de Isaías y no podía violar esa palabra. No podía quitarse esa palabra. Así como estaba escrito, tenía que cumplirse mientras Jesús estuvo en la tierra. ¿Me está entendiendo? Entonces no se queje. No se lamente. Ay, Señor, ¿por qué me diste este esposo aquí tremendo? Este es un aguijón. Dale gracias a Dios por ese aguijón. Bueno, yo estoy centrado hoy en los esposos. Y a su nombre damos la gloria. Que tengo esta esposa que es tremenda, que eso me... Dale gracias a Dios por esa sierva. Porque lo que Dios te dio, no hay margen de error. Amén a su nombre. Denle un fuerte aplauso al Señor. El libro de Ruth capítulo 1 habla de una historia muy bonita. ¿Sí se acuerdan? Noemí, su esposo. ¿Sí se acuerdan de esa historia, verdad? Para no alargarme, ya me está cogiendo la hora. Dice que la voluntad de Dios no era que ellos fueran a la tierra de Moab. La voluntad de ellos es que ellos se quedaran ahí. En Belén no era, ¿cierto? Era la voluntad de Dios que ellos se quedaran ahí. Y sin embargo, ella ¿cómo digo? Por complacer al esposo, se fue a la tierra de Moab. Y por haber desobedecido la palabra, le trajo la consecuencia de la muerte de sus dos hijos y también la muerte de su esposo. Ella va con su familia, pero regresa nada más con esta Ruth, nada más. Sin hijo, sin esposo y su alma llena de amargura. Y por eso nosotros tenemos que tener cuidado para aquellos que están como pensando, diciendo, Señor, dame un permiso para irme de vacaciones en estos carnavales. Tú sabes, Señor, que yo tengo un llamado. Tú sabes que mi familia es cristiana. Tú sabes que la Biblia, porque hay gente que son buenos para citar Biblia a Jehová. La Biblia dice que cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y toda tu casa. Ayer hablamos sobre ese tema. Es verdad que ahí está la promesa, pero ayer el Señor decía que hay gente y familia de nosotros. Y me duele decirle, hermano, me duele decirle que no van a querer aceptar la sangre del Cordero y se van a perder. Y reprenda, hermano, y el poder la sangre de Cristo, diga lo que tenga que decir, hágalo, tiene libertad para hacerlo eso. Pero hay familias de nosotros que no van a querer aceptar la sangre del Cordero de Dios. Y yo te lo digo por mi familia, ya van 4 muertos borrachos. Y yo no creo que yo vaya a aceptar un borracho en el reino de los cielos. Me duele. Pero ya van 4. Y por eso dice Ezequiel que si tú eres un atalaya y tú le anuncias, le dices a tu familia y estás ahí a forzarlo a entrar en el reino de los cielos, pero ellos no toman la decisión de seguir a Cristo, eso no es su culpa. Son ellos los que toman esa decisión. ¿Cierto? Y yo tengo aquí para decir la verdad, yo no estoy aquí para hablarle mentiras. Y a su nombre damos la gloria. Entonces, hay gente que se agarran de esto, de que sí, la Biblia dice, creen en el Señor Jesucristo y se va a salvar en tu casa y se van de vacaciones. Y se echan sus canitas ahí en los carnavales y vienen allá con una cruz en la frente el miércoles de ceniza. Arrepentido otra vez. Y ese es un pecado consciente de que sabe que lo que está haciendo está malo delante del Señor. Amén. Y Dios nos está hablando, hermano, de que nosotros tenemos que orar e interceder por nuestra familia. Y a su nombre damos la gloria. ¿Qué le pasó a Noemí? Le pasó eso. Por obedecer a su esposo, ir en contra de la voluntad de Dios, que Dios no le había dado orden eso. Se fue con familia y regresó sin ella. También hablemos de Lucas capítulo 15, versículo 11. Habla del hijo pródigo. ¿Qué consejo no le daría el padre a su hijo que no se fuera de la casa? ¿Usted no lo haría, iglesia? Que su hijo diga, yo me quiero ir de aquí, dame la olla, dame el caldero y dame la cama, que me voy de aquí, dame lo que me pertenece.
consejo. Usted le dice, mira hijo, no te vayas. Allá afuera hay maldades, la droga, el sicariato, el secuestro. No te vayas, quédate. ¿Qué vas a hacer allá afuera? Todavía eres un muchacho, eres joven. Era el menor. Pero él no obedeció la voz de su padre. Prefirió obedecer lo que su corazón le estaba invitando a hacer. Pecar. Hacer todo lo que quería hacer con su cuerpo. Y así lo hizo. Se fue. ¿Y cómo terminó? Sin plata, solo, sin un amigo. Y entonces, volviendo en sí, tomó la decisión, dice, volveré a la casa de mi padre, por lo menos que me acepte como uno de sus jornaleros y le trabajaré. Pero menos mal que el Dios que nosotros creemos, como dice en Isaías, Él es amplio en perdonar y aceptarnos nuevamente como su hijo. Si esta mañana usted tiene la decisión en su corazón, está cavilando entre dos pensamientos, Dios tiene los brazos abiertos para decirte, hijo, te perdono y vuelve a mi casa. Es mejor un día estar en los atrios de Jehová que 1000 fuera de ellos. Amén a su nombre. Amén a su nombre. Así sucedió con Génesis capítulo 13 también. Abraham y Lot tienen una pelotera entre los pastores. Se forma una contienda entre ellos dos. Y en esa pelotera que hay, Abraham toma la decisión, bueno, hagamos algo. Tus pastores y los míos no están de acuerdo. Nosotros tenemos la misma visión, todo está bien, pero tus pastores no coinciden. Vamos a separarnos. Ya Dios te bendijo a ti, Dios también me bendijo, vamos a separarnos. Te coge tú la izquierda que yo cojo la derecha. Toma la decisión. ¿Y qué hizo Lot? ¿Qué hizo Lot? Lot miró ¿dónde? Zoar. ¿Y dónde estaba Zoar? ¿Qué estaba cerca de Zoar? Sodoma y Gomorra. ¿Por qué Lot metió la mirada para allá? ¿No será que hay cristianos que tienen la mirada en Sodoma y Gomorra? Ayer le hablaba a la iglesia y le decía que 2 gays se presentaron ahí en el canal 7 diciendo, vengan y apóyennos en el carnaval de los gays porque esto es cultura. ¿Qué cultura va a ser eso? Y eso es basura. ¿Ah? Ese hombre no sabe ni... ¿Ah? Y el poco de bobo que van para esas poco de porquería, de inmundicia que van a mirar y a deleitarse con los ojos en esas caravanas de demonios que hay ahí. ¿Qué hacía Lot poniendo la mirada en Sodoma y Gomorra? ¿Qué hacía Lot en la puerta de Sodoma y Gomorra cuando los ángeles llegaron? Mire, Lot no quería nada con los homosexuales ni era uno de ellos. Porque dice la Biblia que Dios lo vio justo. Pero yo hago una pregunta. ¿Por qué será que Lot le dijo a los homosexuales, no le hagan nada a estos varones y yo le entrego a mis hijas para que ustedes hagan lo que quieran hacer con ellas? ¿Por qué será? ¿Por qué será que después que las mujeres, las hijas de Lot salieron de Sodoma y Gomorra, porque la esposa también salió y se convirtió en una estatua de sal, porque tenía Sodoma y Gomorra en su corazón? Porque ese es el problema, que hay hermanos que tienen el carnaval de Barranquilla arraigado en su corazón. Ahora con el serrucho ese que está por ahí, mejor dicho, serruchando un poco de alma por el infierno con ese serrucho, yo. El serrucho, y en poca gente para el infierno se está yendo con el serrucho eso. Y tengan cuidado porque algunos hermanos lo están cantando. Es tanto, ha cogido tanto poder, tanto eso, que eso se escucha donde sea. Los niños lo cantan. Cautivo, hermano. Y no saben que lo están serruchando para llevarlo al infierno. Y hay gente que tiene el corazón en el carnaval de Barranquilla. Cristiano, hermano. Cristianos que ministran en la iglesia, cantan en la alabanza de la iglesia y después van a los carnavales a cantarle también allá. Y dicen ser llamados cristianos. ¿Será cretino? ¿Será? ¿Cómo se llama decirle? El cristiano es aquel que es seguidor de Cristo.
Y a su nombre damos la gloria. Y a su nombre damos la gloria. Y Lot le dijo a las hijas, escapen por su salvación, no den vuelta atrás, no miren a Sodoma y Gomorra. ¿Y qué hicieron las hijas de Lot cuando estaban ahí en Zoar? ¿Qué hicieron? Se acostaron con sus padres porque tenían a Sodoma y Gomorra en su corazón. Practicaron el pecado del insecto. ¿Y culpa de quién es, hermano? De su padre llamado Lot. Por eso cuando usted ve a su hijo serruchando, déle una limpia y explíquele por qué no tiene que serruchar. Amén. Ah, es un niño. Sí, un niño. Párale bola más adelante. Ese niño, ¿cómo se te va a convertir? Amén. Amén. Como los padres aquí que tienen hijos ya de adolescentes, ya no permita que en su casa le pongan el serrucho, ni la serrucha, ni nada de eso. Esta es la casa donde Dios me habitó. Tú vives aquí, tú estás bajo mi protección. Y tú aquí escuchas lo que tienes que escuchar, lo que te conviene al alma. Amén a su nombre. Amén a su nombre. ¿Qué hacía Lot? ¿Por qué Lot puso la mirada? Dios no lo mandó a que se fuera para allá. ¿Y qué trajo la consecuencia de todo esto? Dios miró con abominación a Sodoma y Gomorra. ¿Y qué hizo con ella? La borró con azufre y con fuego. Hermano, y tengamos cuidado, porque están pidiéndole que el carnaval de Barranquilla sea como el carnaval de Brasil. ¿Sabe cómo es el carnaval de Brasil? Que no solamente se va a celebrar en Barranquilla, sino en Medellín, en Bogotá, en Cali, en todo Colombia. Y será un carnaval totalmente, ¿cómo se llama eso? Nacional. Hermano, y si aquí no podemos con el poco de demonios que hay aquí, ¿cómo será cuando toda Colombia esté llena de demonios? ¿Dónde irá para esto? Yo creo que es tiempo como que nosotros de buscar a Dios. Amén a su nombre. Amén a su nombre. Dios borró a Sodoma y Gomorra porque ellos querían, o porque Lot no le oró a Dios, no le dijo: Dios mío, dime dónde me conviene ir, dime, guíame. Es más, el Espíritu Santo nos guía, ¿verdad? La Biblia dice en 1 Juan 2:20: vosotros tenéis la unción del Santo. ¿Y qué? ¿Y conoceréis qué? Y tenemos el Espíritu de Dios, que Dios lo envió para que nos guíe, para que nos enseñe, para que nos ayude a elegir su voluntad. ¿Me está entendiendo? Así que tengan cuidado. Si usted ve que está haciendo algo que a usted no le conviene y que usted va en contra de la voluntad de Dios. Hay gente que va en contra de la voluntad de Dios. Hay gente que va contrario a Dios. Y tengamos cuidado con eso. Amén a su nombre. Amén a su nombre. Lo mismo pasó en Génesis capítulo 3. Dios le dijo a Adán y a Eva: de todo árbol podrán comer, pero de ese que está ahí no comerás. ¿Y qué hicieron? Comieron. ¿Por qué comieron? Porque vino uno. No era la serpiente, era el diablo. ¿Cómo podemos decir? Metido en la serpiente, que le habló a esta pareja diciendo: coman, que no van a morir. Y ellos prefirieron obedecer la voz del diablo antes que la voz de Jehová su Dios. Y a su nombre damos la gloria. A su nombre damos la gloria. Y a su nombre damos la gloria. Dios hace lo perfecto para nosotros, hermano. Dios no se equivoca. Ezequías cometió un error. Y el error de Ezequías es humillarse, orarle a Dios, pedirle que le diera unos años más de vida. Es decir, usted y yo tenemos que discernir si nos conviene o no nos conviene, hermano. Si seguimos o no seguimos. Si ese es o no es. ¿Por qué nosotros todavía no tenemos un lugar para adorar a Dios de una manera amplia como nosotros queremos? Porque nosotros estamos orando que nos muestre cuál es el lugar, cuál es el sitio. Si es aquí, permanecemos aquí.
Pero si es en otro lugar, iremos a otro lugar, pero no a cualquier lugar, donde Dios quiere que esté su arca. Amén. Porque no sabemos si y resulta que nos vamos para otro lado y entonces peor. No, tenemos que pedirle a Dios, Señor, danos a lo que a la iglesia le conviene. Porque lo que Dios da no tiene margen de error. Él es perfecto y lo que Él da es lo que nos conviene a nosotros. ¿Están entendiendo? Hasta un trabajo, hermano, tienen que pedirle. Si te va a pedir un trabajo, hermano, y lo va a separar de la comunión con Dios, eso no es de Dios. Eso no es de Dios. A mí me ofrecieron, cuando yo estaba trabajando, con todo, hermano, me dijeron, véngase para Cartagena, yo le compro las máquinas. Venga, sea usted el gerente de la empresa, yo le voy a pagar tanto. Le permito que viaje 2 veces a Barranquilla, porque yo le decía, yo soy pastor y yo tengo culto los martes y los jueves. Y me dijo, bueno, se va 2 días, sea martes o sea domingo, pero se va 2 días nada más. Y aquí tenemos un apartamento con todos los gastos pagos. Véngase para Cartagena. Yo empecé a orarle a Dios y empecé a Dios a mostrarme, nada más con irte a Cartagena ya no es de Dios, porque te vas a morir espiritualmente. Y rechacé esa propuesta buena. Y el que me la estaba ofreciendo era un hermano en Cristo. Y le dije, qué pena, no voy. ¿Pero por qué? Si te puedes congregar en mi iglesia, qué pena, pero no lo puedo aceptar. Porque yo estoy pensando en las almas que están encarrizadas. Yo le he dicho muchas veces a la hermana Alicia, a mí no me cuesta coger a mi familia y irme del barrio. Yo lo puedo hacer. No me voy. Dejo esto tirado y me voy, hermano, y Dios te envíe, porque detrás de Elías hay un Eliseo. Pero ¿qué cuenta le voy a entregar yo en 2 Corintios 5:10? Que dice que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, entregándole por todas las cosas buenas y malas que hemos hecho aquí en la tierra. Un día fui a entregar la obra al hermano Pastor Carlos Reyes, y él me dijo, listo, entréguemela, no hay más obra en Carrizal. Y apenas se estaban congregando 3 o 5. Ahora que hay 70, menos la voy a entregar. Y a su nombre damos la gloria. Dios tiene lo mejor para nosotros, y a su nombre. Y a su nombre. Uno que me busque 1 Timoteo 2:4, por favor. Y otro que me busque Salmo 143:10. Me lo leen con voz fuerte. ¿Qué consiguieron? Léalo fuerte. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Enséñame a hacer ¿qué? Tu voluntad. Tu voluntad. ¿Qué tenemos que pedirle a Dios, hermano? Enséñame a oír. Enséñame y guíame cuál es tu perfecta voluntad. 1 Timoteo 2:4. ¿Qué dice? El cual quiere que todos los hombres sean salvos y tengan el conocimiento de la verdad. El cual quiere que todos los hombres, esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que todos los hombres sean ¿qué? Sean salvos, hermanos. Y vengan al conocimiento de una verdad. Filipenses 1:6, hermano. Filipenses 1:6. ¿Lo tienen? Léalo. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Aleluya. El que empezó en nosotros, hermano, la buena obra la va a perfeccionar. Es la palabra, perfeccionar, hermano. Usted llegó a la iglesia derrotado, Dios te va a ensaltar. Dios te va a arreglar. Dios te va a hacer nuevo. Amén. Dios te va a dar algo que ni usted y yo no lo merecíamos, pero por su misericordia Dios nos lo va a regalar. Amén. Usted llegó sin hogar y Dios le va a dar un hogar a usted. Oh, pero créanos, por favor, y a su nombre damos la gloria. Yo llegué con una hija
y no podía tener más hijos. Y Dios me ha regalado 5 y estoy con mi esposa todavía. El hermano Wilmer llegó soltero, no sé si soltero o casado, no sé cómo llegó él, pero se casó en la iglesia y no podía tener hijos y Dios le regaló una niña. La ciencia tenía que hacerse una cantidad de cosas y él echó a mano lo que tenía que echar a mano, de la palabra de Dios. Y Dios le regaló una hija. Y viene el varón porque viene el varón. Y a su nombre damos la gloria. Y todo aquello, porque yo lo vi que es un varón y era más grande que él. Iban caminando los dos. Morenito, pero más grande que él. Y a su nombre damos la gloria. Hermano, y lo que yo vi, si Dios me lo mostró, porque Dios se lo va a regalar. Amén. Y todo aquello que vinieron aquí, ay, que me va a pintar el tren, que pintar el tren y que nada, hermano. Dios hace milagros en el tren. Y a su nombre damos gloria. Amén. Lo que Dios va a hacer, lo va a hacer bien hecho y lo va a perfeccionar. Dios te va a dar lo mejor, lo que a ti te conviene. No es lo que a ti te guste, es lo que Dios te va a dar que a ti te conviene. Y a su nombre damos la gloria. Y a su nombre damos la gloria. Bendito sea el Señor. Vean, nosotros cuando llegamos aquí llegamos maluquitos, feos. Y mira cómo Dios nos tiene a nosotros bonitos y simpáticos. Y a su nombre damos la gloria. Y por eso es que la gente del mundo te echa mano, te echa el ojo. Y la gente del mundo, ay, está bonito. Claro, es la gracia de Dios que tiene sobre tu vida. Ay, está bonita. Es la gracia de Dios. No es porque tú eres bonito, tú eres maluco. Pero es la gracia del Señor que está sobre tu vida. Que te hace ver bonito, que te hace ver gracioso. Que la gente ve y quiere ser como tú. Y a su nombre damos la gloria. Y por eso es que produces envidia. Por eso es que la gente te odia. Por eso es que la gente te critica, te señala, te vitupera. Te quiere como matar, pero no pueden porque en el corazón de ellos quieren ser como nosotros. Y a su nombre. Y terminemos con Salmo 138:8. Salmo 138:8. Yo leo para ustedes. Jehová cumplirá su propósito en mí. Nada más lo creyeron 3. Allá los que están atrás. Jehová cumplirá su propósito en mí. Dios no va a desamparar su obra, iglesia. Póngase en pie. Jehová cumplirá su propósito en mí. Y Él no va a desamparar la obra de sus manos. Me perdona que lo haya dejado solo, pero tenía que recordarle atrás que Jehová cumplirá su propósito en ellos también. Y a su nombre damos la gloria. Y dice, tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampare la obra de tu mano, porque nosotros fuimos su creación. Y Dios nos escogió. Nos llamó de Egipto, hermanos, para introducirnos en la tierra que fluye leche y miel. Y a su nombre damos la gloria.